Ya. Bien, buenos días. Vamos a empezar entonces, por favor. Ya les había dicho que ya terminábamos el tema de aceites vegetales y íbamos a empezar con el tema de alimentos glúcidos, entre el que ustedes han ido trabajando, ¿no? La parte de lo que es la composición y la morfología de los granos de cereal, ¿no? Ese es el trabajo que ustedes tenían que realizar para iniciar este tema. A ver, vamos a empezar con la parte de lo que es la morfología. Vamos a hablar de las partes que tienen que tener el grano, que es una parte bastante importante para después ir desarrollando el resto del tema. Antes, cuando hablamos de los alimentos glúcidos, vamos a hablar de los cereales, vamos a hablar de las bebidas alcohólicas que entran dentro de este grupo, por el uso obviamente de los cereales para su elaboración. Y después vamos a hablar sobre azúcar y jugos de fruta, ¿no? Entonces eso más que todo va a ser el contenido del tema que son alimentos glúcidos, ¿ya? Entonces, empezando, les voy a mostrar inicialmente lo que les había adelantado, ¿no? Con respecto a lo que es la composición o la morfología del grano de cereal.
Lo que les estoy mostrando en la pantalla se puede ver. Sí, jefe. Bien. Entonces, este tipo de composición que ustedes tienen aquí es bastante simple, donde la que estamos tomando en cuenta dentro de las partes es el endospermo, el salvado y el germen, ¿no? Entonces, dentro de una composición nutritiva, en el salvado sabemos que está la capa externa rica en fibra, en el endospermo es el que va a contener las proteínas y los carbohidratos, en el germen una importante cantidad de nutrientes, ¿ya? Entonces esto en general. Algo que tiene que estar bien identificado. Por favor, sus micrófonos. Ludmila, si puedes poner en mute tu micrófono. Entonces, vamos a hacer una clasificación de acuerdo a esta composición, que es el grano entero y el grano refinado, ¿ya? Esto vayan, por favor, identificándolo así, porque a medida que vayamos hablando, vamos a ver a qué se refiere el grano entero o a diferencia de un grano refinado. Obviamente aquí estamos hablando de un grano completo. ¿A qué se referirá un grano completo? Es lo que vamos a ver. Y el grano entero que va a conservar sus tres partes. Entonces vamos a ver cómo se va a dar lugar a esta composición, ¿no? Entonces, para eso hay que conocer la composición de la estructura que tiene un grano. ¿Se ve la imagen que les estoy mostrando? Sí, que se ve. Bien, entonces, dentro de esta estructura es importante ir identificando cada una de las partes, ¿no?, que tenemos dentro de la estructura de un grano. Obviamente, cuando hablamos de los cereales, estamos hablando de lo que es el trigo, arroz, avena, maíz, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los que les he nombrado son los que normalmente se consumen. Y la estructura va a ser prácticamente la misma. Puede haber una variación entre las cantidades en cuanto a su porcentaje, pero van a tener las mismas partes, ¿no? Entonces, estas son las que tenemos que identificar, ¿no? Tenemos el pericarpio, que está compuesta por estas dos, epicarpio, mesocarpio, endocarpio, dentro de las estructuras externas que contiene el grano. Luego tenemos la semilla, que contiene los tegumentos seminales, el endosperma y el germen, ¿no?, que forman parte dentro de esta composición de lo que es la semilla. Entonces estamos hablando del pericarpio y de la semilla. Les vuelvo a repetir, en el epicarpio, mesocarpio, endocarpio, se van a encontrar esos nutrientes que hemos nombrado anteriormente con respecto a lo que son las proteínas y los carbohidratos. En el caso de la semilla está el germen, que es una cantidad importante de lo que son los nutrientes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de saber esta composición del grano en relación a su morfología? Es que dependiendo de esta composición, nosotros podemos obtener diferentes tipos de harinas, ¿no? Entonces aquí tienen una clasificación en cuanto a lo que son las fracciones molineras, que vamos a ir haciendo un desarrollo de cómo se pueden ir obteniendo estas diferentes harinas, ¿no? Donde se van a identificar cubiertas protectoras, endosperma y el germen, y con respecto a lo que es una harina integral, ¿sí? Ahora, ustedes seguramente, en cuanto a los productos que tenemos con respecto a lo que es la harina, han tenido que ver harinas que se las denomina 3 ceros, 2 ceros, etcétera, ¿no? Como tienen aquí. Entonces, esta clasificación se da de acuerdo al endospermo que contiene con respecto al gluten, ¿sí? Cuantos más ceros contiene, eso representa a que se puede utilizar para la elaboración de las tortas, donde se produce una mayor fermentación y se obtiene más esponjosidad de la masa. Entonces, eso en cuanto a las diferentes harinas que se puedan ir obteniendo a partir de un grano, en este caso de trigo, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí o algún aporte que puedan ¿Podría hacer? repetir, por favor, el tema de los ceros?
Sí, claro. Aquí tenemos estas clasificaciones, ¿no? Que son 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero y medio cero. ¿Eso qué quiere decir? Es la cantidad de gluten que contiene la harina, ¿sí? Cuanto más ceros contiene la harina, digamos, si hablamos en el caso de 4 ceros, es una harina que se puede utilizar para la elaboración de las tortas, porque necesitan que sean mucho más esponjosas. Entonces la cantidad de gluten que contiene esta harina va a permitir retener más la fermentación que se produce, el CO2, y tener más esponjosidad, y así va a ir disminuyendo de acuerdo a los diferentes productos. Obviamente los que ya tienen menor contenido de gluten llegan a utilizarse para las pastas, las galletas que no requieren que contengan el gluten y necesiten mayor esponjosidad. Ahora, algo también que seguramente en algún momento van a ver, no sé, puede ser, para las pastas se puede utilizar, no estoy diciendo que no se puede utilizar estas de aquí, ¿no? Las de 4, de 3 ceros que contienen más gluten, que son más específicas para la repostería, se puede utilizar. Obviamente su consistencia va a ser diferente, ¿no? Y características organolépticas seguramente también van a cambiar, que llegan a ser también buenas, ¿no? Entonces, pero sí tienen una función cada una de ellas. ¿Alguna pregunta más? Ahora, en cuanto a esta composición que les decía, ¿qué más pueden aportar de acuerdo a lo que ustedes ya han ido leyendo? ¿Qué más pueden ir diciendo con respecto a esto? Dicen, buenos días. Sería que el color de los cereales también va a ser importante porque va a tener importancia para la industria, porque se van a utilizar, por ejemplo, va a haber colores como el maíz blanco, el maíz amarillo, que van a ser diferentes colores que se van a utilizar para diferentes cosas según el color. Sí, está bien. Después, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Venía, Lice, también las formas y los tamaños de los cereales y la composición es la misma igual. ¿Cómo? ¿A qué te refieres en cuanto a la composición es igual? O sea, la morfología es igual, no la composición. La morfología es igual, nada más que varían la forma y los tamaños. Ya. Después, ¿qué más? En cuanto a su composición nutritiva, ¿qué es lo que podemos decir? Composición nutritiva. ¿Puedo hablar, Lice? Ingeniera, buenos días, Sí, Purita. claro, Purita, buen día. Respecto a su composición de los cereales, estos son ricos en hidratos de carbono, fibra y proteína. Ya, Ingeniera, buenos días también, que contiene, ¿no? Carbohidratos, también destaca el almidón, que contiene proteínas entre el 7 y el 17%. También se puede decir que son de- deficitarias en ciertos aminoácidos ya, esenciales y fundamentalmente la lisina. ya. Muy bien. Eso luego, oh, ¿saben ese? Sí, sí, está bien, Vivi. Ya, ingeniera. De nada. Algo importante en cuanto a lo que es los cereales, como estamos clasificándolos dentro de lo que son alimentos glúcidos, entonces, ¿cuál es la importancia de la composición del almidón que tienen? A ver, dentro de la composición del almidón, ¿qué más ustedes pueden aportar con lo que han leído? Del almidón solamente, no estoy hablando de lo demás, solo del almidón. ¿Nadie? ¿No han leído Inge, entonces? buenos días. Sí, Inge, buenos Rafael. días. Sí, dale, Yo puedo decir, Rafaela. Sí, Rafaela. eh, sobre el almidón, este se podría decir que es el componente mayoritario de los cereales, ya Sí. que este sirve como reserva de energía. Ujú. Creo que estás en las primeras fases y además tiene propiedades nutricionales como el hidrato de carbono, también tiene propiedades funcionales, así también son de absorción y absorben el agua. También cuando estas absorben el agua,
sus gránulos del almidón, puede llegarse a producir la gelatinización. Ujú. Esta es una característica también donde se produce la viscosidad. Y también esto requiere de temperatura para el gran incremento de su viscosidad. Así Y es. también, a ver, y luego también esta también requiere de solubilización para un gran número de moléculas. Eh, También a este proceso de viscosidad se lo conoce como proceso de retrogradación. Eh, También se requiere de equipos como el viscomilógrafo. Ujú. Eso también. Y también el almidón es responsable de las texturas finales de los granos de arroz. Sí. Después, Ya, muy bien. Purita, ¿algo que querías decir? Sí, ingeniera, complementando lo que decía ahí mi compañera, que está formado por dos tipos de moléculas que hablaba ella, que es la amilasa y la amilopectina. La Am- amilomilasa está Amilosa. sí, Amilosa. amilosa. Exacto. No, Sí, amilasa, ¿no? Amilosa. ¿Ya? ingeniera, exactamente. Gracias por la corrección. La amilopectina también está formada por ramificaciones y enlaces. Estos alimentos del almidón contienen entre un 20 a 25% de esta amilosa que le decía y de un 75 a 80% de la amilopectina. Ujú. Luego, también hablaba que existen variedades de este tipo de almidón que están compuestos en su totalidad de amilopectina y una escasa capacidad de retrogradación, como decía mi compañera, Eso, y que a eso se lo denomina cereas. ya, bien. A ver, esta parte es importante en cuanto a la cantidad de amilosa y amilopectina que pueda llegar a tener el grano, ¿no? Porque en relación a esta composición de almidón, dentro de lo que es la amilosa y la amilopectina, también van a determinar el uso que se le va a dar a esa harina, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de lo que es el trigo contiene mayor cantidad de amilopectina que amilosa. Perdón, mayor cantidad de amilosa que amilopectina. Y en el caso del maíz tiene mayor cantidad de amilopectina que amilosa. Esa diferencia está radicando mucho en lo que es la retrogradación. ¿Qué es la retrogradación? Es la desestabilización que se puede presentar en el momento de formar la gelificación. Esto hemos visto en bromatología 1. Entonces, eso en cuanto a las características de composición con respecto al almidón. Esto es determinante para saber qué tipo de harina se va a obtener con respecto a la composición de amilosa y amilopectina y posteriormente el uso que se le va a dar a esa harina, ¿no? Dentro de estas características que son importantes. El caso del arroz también va a haber una variación en cuanto a esta cantidad de amilosa y amilopectina. En el arroz, ¿cómo puede llegar a afectar, por ejemplo, esta composición de almidón? Es que cuando tiene mayor cantidad de amilosa, el almidón, el arroz que contiene mayor cantidad de amilosa, hace que este arroz sea utilizado para la elaboración de productos más específicos en las que se necesite formar una masa, por decirles, ¿no? Los que contienen mayor cantidad de amilopectina son arroces que ya van a ser más sueltos, ¿no? Que se van a utilizar para la elaboración de otro tipo de comidas o de alimentos también. Entonces, de esa forma se va a ir identificando las harinas a partir de la composición que represente su almidón. Ahora, en el caso de las proteínas, lo mismo, ¿no? La proteína que se identifica dentro del cereal, ¿cuál es? El nombre de la proteína que identifica al cereal, ¿cuál es? ¿Quién puede responder, por favor? ¿No saben cuál es el nombre? La lisina puede ser. La lisina sería su aminoácido, pero el nombre de la proteína, que les he dicho también un ratito antes de empezar todo esto, ¿no se acuerdan ya? Ingeniera, ¿se podría decir que son las proteasas?
No, esas son enzimas, proteasas, son enzimas. A ver, ¿cuáles son? Hace un ratito he dicho y justamente Javier me ha preguntado sobre la clasificación de los ceros y esos ceros yo les he dicho que tienen que ver con una proteína que se llama, ¿qué se llama esa proteína? Gluten. Así es. Glutenina, doctora, ingeniera. El gluten, exacto. Este gluten, sí, sí, está bien. Este gluten que está compuesto por gliadinas y gluteninas, que representan esta proteína principalmente, ¿ya? Ahora, bueno, en cuanto a las diferencias de composición de gluten, hemos dicho que tiene que ver mucho con la parte de la fermentación, ¿no? Dependiendo de los productos que se quieran elaborar. Los panes, las bases de las pizzas, los hojaldres, los croissants, las galletas. Si puedes, Katy, por favor, poner en mute tu micrófono, porque está haciendo interferencia. Gracias. Entonces, la fermentación va a estar dirigida por el gluten y en relación a eso para los posteriores productos que se quieran elaborar, ¿no? Dentro de lo que son todos los productos fermentados, como les decía, pizzas, pan, tortas, hojaldres, etcétera. Y también para los que se necesitan para elaboración de pastas, fideos, macarrones, espaguetis, etcétera. Entonces, cada uno de estos productos también van a estar identificados por la composición de la harina con respecto también a la proteína, ¿no? Dependiendo del uso que se le quiere dar y cómo se quiere utilizar el cereal, ¿no? ¿Para qué fines? ¿Para qué productos en todo caso? ¿Algo más que quieran argumentar o aumentar a esto? Nada más. Entonces, vamos a empezar. Quiero mostrarles, bueno, más que todo vamos a ir haciendo un avance con respecto a todo lo que hemos hablado, que son los cereales, ¿no? Les voy a mostrar aquí. ¿Se ve en la pantalla o todavía? Sí, se ve, ingeniera. ¿Sí? Bien. Entonces, para empezar este tema de los cereales, les voy a mostrar un video que no es muy largo, es corto, donde va a estar todas las partes de lo que representa la parte de la industria de los cereales, ¿no? Entonces, ¿para qué les voy a mostrar el video? ¿Cuál es la intención de hacer esto? Es que ustedes vayan, a medida que después vayamos haciendo la explicación de todo lo que sucede, vayan identificando las fases en las que se da la producción de lo que son las harinas en este caso, o los diferentes productos que se pueden obtener a partir de los cereales. Entonces, ese es el objetivo de que ustedes vean el video. Es decir, después yo les voy preguntando en qué fase está de lo que ustedes han visto en el video, ¿ya? Entonces les voy a compartir el video. Un segundito. ¿Se ve el video? Sí. Bien, ahora se los voy a colocar. Un segundito ahí, vamos a empezar. Y me van a decir si se escucha el audio, por favor, ¿ya? De nuestros productos es el resultado de un ¿Se escucha el audio? Se escucha. Ah, ya, está bien. meticuloso proceso que va desde la selección de los trigos y su transformación hasta el empaque y distribución. La molienda es un proceso del más alto rigor tecnológico que hoy le invitamos a conocer. El trigo con el que llevamos a cabo nuestros productos es abastecido por diversos proveedores, desde pequeños productores y asociaciones de agricultores para el trigo nacional, hasta grandes compañías exportadoras y entidades gubernamentales para el trigo importado.
En nuestras plantas de producción, recibimos el trigo en tolvas de ferrocarril, donde procedemos a clasificarlo en nuestro laboratorio de acuerdo a sus cualidades y propiedades. Contamos con 2 secciones de prelimpia con capacidad de 100 toneladas por hora cada una. En esta parte del proceso, se eleva el trigo para ser pesado y contabilizado. Posteriormente pasa a las máquinas, donde se retira la impureza más gruesa del trigo, como material extraño, polvo, arena y paja. Esto con la intención de que el almacenamiento del trigo se realice en las mejores condiciones. El proceso es manejado totalmente por sistemas computarizados. Para la elaboración de los diferentes tipos de harina, se requieren diferentes tipos de trigo. Por ello, una vez determinado el tipo de harina a producir, entra en funcionamiento un sistema automatizado que registra las recetas, mezclas e ingredientes que son previamente programados. Así se controla la cantidad a extraer de cada variedad de trigo en la mezcla, como también la cantidad a extraer de cada silo de los 20 con que cuenta la planta. La limpieza del trigo se hace de lo general a lo particular. Así, el trigo pasa por máquinas combinadas que mediante cribas separan semillas como maíz y soya, además de otras materias extrañas como grasa, arena y polvo. A la vez, estas máquinas realizan por diferencia de pesos específicos el retiro de piedras y la separación del trigo en fracción pesada y ligera. El ligero pasa por las máquinas separadoras de semilla larga como avena, cebada y paja, y de semillas redondas, como el nabo y sorgo. El trigo pesado se une con la selección ligera ya tratada y pasa a las máquinas pulidoras que retiran el polvo oculto en la hendidura del trigo, como también las barbillas que presenta en la punta. A continuación, pasa por un canal de aspiración con recirculación de aire para retirar todas las impurezas producidas. El acondicionamiento del trigo consiste en elevar la humedad del grano a la óptima para ser molido. Para esto, nos apoyamos en equipos autómatas que miden la humedad de entrada del trigo, la capacidad horaria, la temperatura y peso por hectolitro. Para posteriormente calcular y adicionar el agua necesaria para lograr el objetivo, el trigo y el agua se mezclan en roscas de trabajo intensivo y después pasa a tolvas de acondicionamiento, donde permanece por espacio de 18 a 24 horas, con el objetivo de lograr que la humedad ingrese a todo el volumen del grano. A continuación, el trigo pasa a un proceso de segunda limpia, donde se retiran todas las impurezas que pudieran quedar, y así garantizar que únicamente el trigo limpio y sano se integre al molino de trigo. La molienda de trigo consiste en separar la parte exterior del grano salvado de la parte interior, el endospermo, para después reducir este a un tamaño adecuado que llamaremos harina. Este proceso se realiza en línea y a manera de reducción gradual, o sea, paso a paso. Primeramente, el grano pasa por una serie de pasos llamados trituraciones que tienen como finalidad hacer la separación de las partes. Una vez obtenido el endospermo, pasa a los azores, que harán la labor de clasificar una amplia gama de tamaños de partículas para después enviarlos a los pasos de reducción y compresión, en donde obtendremos la mayor proporción de harina. El proceso de molienda en sus diferentes pasos, trituración, reducción y compresión, se realiza con un sistema de par de rodillo de acero fundido de alta precisión con características específicas para cada pesaje. El transporte entre cada uno de estos pasos se realiza de manera neumática, garantizando así el mejor control sanitario sobre el proceso. El cernido será encargado de clasificar todos los productos recibidos de los pesajes de molienda a través de conjuntos de tamices, por los cuales el producto recorre y se separa por tamaños de partícula. La harina coleccionada en las diferentes secciones del cernido es enviada a un cernido de seguridad, para luego ser pesada en balanzas electrónicas y transportada hacia las tolvas de producto terminado.
La harina puede ser adicionada con oxidantes, blanqueadores, niveladores enzimáticos o algunos otros microingredientes para completar su objetivo de uso final. Cuando la harina se envía a las tolvas de almacenamiento, es posible, a través de un sistema automático de control de recetas computarizado, crear harinas específicas a la medida del cliente mediante balanzas de pérdida de peso electrónicas y un mezclado de harinas en línea. Bien, hasta ahí. En cuanto a lo que es este video, ¿ya? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las fases a las que se han nombrado en cuanto a lo que es la producción de las harinas? Lisa, ¿puedo decir yo? ¿Sí? Sería la molienda, trituración, reducción, compresión. Es una parte. ¿Alguien más? Eso es lo último. Lo que has nombrado es solamente la molienda prácticamente. A ver, ¿alguien más que pueda decir cuáles son las fases? Solo nombrarlas y nosotros ya las vamos a ir desarrollando y tienen que ir identificándolas también. En este caso serían 3 fases que tienen que nombrar. Bueno, 4 fases. La de selección, transformación y no me acuerdo. No, tampoco. Ingeniera, sería ¿Sí? La limpieza creo que era la primera, doctora, ingeniera. ¿Ya? Después. Preparación de grano, la limpieza, la molienda y el cernido. Falta. el almacenamiento, ingeniera. Que es el último, no falta. Bueno, en total entonces, a ver, son 5. 5 que tienen que nombrar, que 3 son los más importantes, o 4 podríamos decir. Después los demás ya no son tan importantes, pero dentro de los procesos o las fases son 5. A ver, ¿cuáles pueden? Buenos días. Sí, buen día. A ver, Dana. ¿A quién? ¿Puedo? Sí, Dana. Es la clasificación, después viene la limpieza, el acondicionamiento, molienda y luego el almacenamiento. Enriquecimiento. Ahí estamos, está todo un poco desordenado. A ver, ¿alguien más que se anime? Ingeniera, sería el primer paso, la selección. Luego está la separación. Luego el cernido y el almacenamiento. No, tampoco. Bueno, están algunas, sí. A ver, ¿una persona más? Ingeniera. Sí, Raquel. Buenos días. Buen día. Sería la clasificación, la limpieza, la molienda, el cernido. ¿Ese es? Sigue faltando. A ver, ¿alguien más? A ver, como principales entonces, está la limpieza, 1. 2, el acondicionamiento. 3, la molienda. 4, el cernido. Bueno, 5, el enriquecimiento. Y bueno, el último 6, que sería el almacenamiento. Ahora, cuando hablamos de la molienda, dentro de lo que es la molienda, han hablado de la trituración, de la reducción y de la compresión, ¿no? Que están dentro de ese proceso. Nosotros vamos a desarrollar todos estos, o los más principales que son. Entonces, les vuelvo a repetir, es limpieza, acondicionamiento, molienda, cernido, enriquecimiento y almacenamiento, ¿ya? Ahora, por lo que veo, nadie ha nombrado uno, creo que ha nombrado el acondicionamiento. Es porque tal vez no le han prestado atención a en qué consiste este procedimiento. La limpieza, el mismo nombre lo indica. El acondicionamiento, ¿alguien me puede decir a qué se refería esta parte del acondicionamiento? El aumento de humedad, si no me equivoco, es aumenta la humedad para Sí. ir dividiendo. Así es el aumento de humedad que es importante para que pasen recién a la etapa de molienda.
Es por eso que tiene ese orden y se debe mantener ese orden, no puede cambiar, ¿sí? Es decir, la primera es la limpieza porque tiene un objetivo para poder recién pasar al acondicionamiento. El acondicionamiento también tiene un objetivo para recién pasar a lo que es la molienda y así, ¿no? Entonces, el orden no puede cambiarse, porque si se cambia ya no está siguiendo la estructura de lo que representa este proceso de la industria, ¿ya? Así que vamos a ir, como les decía, desarrollando cada una de estas etapas. Entonces, esto con respecto a lo que es la obtención, ya de lo que representan las harinas. Tenemos 4 minutos, se cortan y inmediatamente les mando el otro enlace y por favor vuelven a ingresar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es la producción de la harina, a no ser que tengan alguna pregunta. ¿No? Bien. Entonces, entremos a esta parte. Bueno, aquí estoy definiendo o estoy entrando a hablar sobre la molienda, pero dentro de todo lo que hemos nombrado, ¿sí? Es como dentro de lo que es la industria harinera, donde se especifica mucho este proceso de lo que es la molienda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la molienda, es básicamente un proceso en el que nos permite la reducción del tamaño de la partícula, ¿no? En este caso del cereal. Y para esta reducción de tamaño se necesitan, o se pueden utilizar, mejor dicho, molinos de martillos, cilindros, piedras, que son útiles para poder producir o dar lugar a este proceso. También importante nombrar que se pueden obtener las harinas integrales solamente del molido inicial que se está nombrando. Ahora también en el caso de las industrias de molduración de los cereales, es importante el tamaño de la partícula, ¿sí? Es importante que quede claro el tamaño, porque en relación al tamaño de la partícula, se pueden ir obteniendo diferentes tipos de composición de la harina. Entonces, porque en este tamaño de la partícula se va a ver la composición del grano. Así es que en relación a eso se tiene que ir dando una separación de las partes externas del grano y ahí se van obteniendo lo que se denomina como harinas blancas o harinas refinadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta descripción, se van obteniendo harinas con un menor valor nutricional, ¿no? Por su menor contenido en cuanto a lo que sean proteínas, lípidos, fibras, minerales y vitaminas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más blanca o refinada es la harina, va perdiendo mayores propiedades nutricionales, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la industria harinera, se toma en cuenta estos factores, pero por eso es que existe, mejor dicho, este procedimiento de enriquecimiento, para poder equilibrar las pérdidas que haya podido tener. Pero sí o sí existe todavía una pérdida, más que todo con respecto a lo que es la fibra, el contenido proteico, etc. Cuando se realiza un análisis bromatológico, por ejemplo, de lo que son las harinas, es importante que esta harina tenga una composición de 70% de almidón y un 30% entre lo que son proteínas, vitaminas y minerales. Si excediera el porcentaje de almidón, entonces estaríamos hablando de una harina que tiene un valor nutritivo demasiado reducido, ¿sí? Entonces eso en cuanto a la importancia que se da a los análisis bromatológicos de la harina con respecto a la composición. Bien, entonces, en cuanto a lo que son esta clasificación que tienen aquí, ¿no? Cereales más duros, cereales más blandos, o los que se los denomina como cereales vestidos. Cada uno de estos se va a ir produciendo, o tienen en cuanto a esto o van a ser manejados bajo una molduración diferente y se van a obtener productos diferentes. Es decir, cuando hablamos de un cereal duro, entonces se va a obtener las sémolas, denominadas así. Cuando se tienen cereales blandos, se van a obtener harinas finas. Cuando se hablan de cereales vestidos, bueno, en este caso tienen que pasar ya, como en el caso, por ejemplo, del arroz o de la cebada, a procesos de descascarillado, ¿ya?
Para que no quede hasta a la mitad de lo que estoy hablando, lo voy a cortar y les voy a mandar el siguiente enlace. ¿Está bien?